Un cordial saludo para todos y todas. En este espacio vamos a retomar los aspectos importantes en seguridad y salud en el trabajo. Conozcamos el cómo, cuándo y dónde de nuestro sistema de gestión. Recordándoles que es lo que nos establece el decreto 1072 del 2015, el cual consiste que es un ciclo de mejora continua, planear, hacer, verificar y actuar, y es aquella disciplina que trabaja para la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El mensaje que le queremos dejar en esta nueva inducción es que para este nuevo año tengamos en cuenta que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea una estrategia de prevención y promoción y no una carga. Adicionalmente, también queremos que hagan su pausa activa, la cual consiste en ir diciendo las letras del abecedario que están en un color en la parte de arriba superior y vamos haciendo las señas con las manos. En este caso, la letra A es derecha, ¿sí? La letra B es izquierda, que tengo que levantar la mano izquierda, y la D significa que tengo que levantar juntas manos. Entonces, A, B, C, D y así sucesivamente. Entonces podemos detener el video y continuar con la pausa. Tenemos en cuenta nuestra política de seguridad y salud en el trabajo y nuestros objetivos que están enmarcados dentro de la política que prácticamente nos describen el compromiso de la gerencia con este sistema de gestión, esos recursos, ese enfoque en prevención de esos incidentes y accidentes, las actividades que dispone para sus empleados, ¿sí? En seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a esa identificación de peligros y valoración de riesgos, cómo podemos intervenirlos. Adicionalmente nos cuenta de las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo como trabajadores, como contratistas. Lo primero, procurando el cuidado integral de nuestra salud. Lo segundo, suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud de acuerdo a las actividades que realizo para la empresa. Entonces es importante que nos puedan compartir de acuerdo a su estado de salud que puede pronto desencadenar algún tipo de accidente durante las actividades laborales para la empresa, que lo podamos informar, que lo podamos notificar y adicionalmente cumplir con todas esas normas e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que lo que esté estipulado en mi contrato de trabajo, lo que se haya decidido en común acuerdo, importante que lo podamos cumplir, ¿sí? Las responsabilidades que tenemos también del empleador y contratante es el cuidado integral de todas las personas o de todo su personal a cargo, el aseguramiento también en el tema de seguridad social, comunicarles a todos el proceso en caso de algún incidente, de algún reporte que se tenga que hacer de accidentes de trabajo, disponer los espacios y recursos para las capacitaciones, para que ustedes puedan enterarse de qué se trata nuestro sistema de gestión. Adicionalmente, y es muy importante, el promover los hábitos y estilos de vida saludable a través de campañas, a través del programa que se tiene por parte de las empresas para pues, su debida gestión. Entonces, estas son las principales responsabilidades porque tanto los trabajadores como los empleadores pues tienen, de acuerdo al decreto que les mencioné al inicio, el decreto 1072 del 2015 nos dice cómo tener presente cada una de estas funciones o de estas responsabilidades. Tenemos entonces el equipo de trabajo en seguridad y salud en el trabajo, la alta dirección, la gerencia, brigada de emergencias, el líder de seguridad y salud, talento humano, consultor externo en seguridad y salud en el trabajo, el vigía en seguridad y salud del trabajo y el comité de convivencia. La ARL a la cual corresponda, si es la ARL positiva o la ARL colmena, entonces, o si es ARL Sura, importante que podamos tener claro cuáles son las funciones de acuerdo a su ARL, a su administradora de riesgos laborales. Ellas tienen unas funciones específicas que nos dicen, por ejemplo, que dan capacitaciones o que nos dan alguna asesoría, que nos dan algún material, que reporte su accidente de trabajo. Entonces hay unas funciones específicas independientemente de la ARL con la que nosotros contemos o a la que estemos afiliados, ¿sí?
Tenemos nuestro comité de convivencia laboral, el cual el enfoque principal es esa medida preventiva del acoso laboral, los riesgos psicosociales en el trabajo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, el liderazgo, resolución de conflictos. Entonces, su enfoque principal y de pronto para el que tendríamos que tener presente el llegar a alguno de los miembros del comité de convivencia son para estos dos aspectos: medida preventiva del acoso laboral y prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. Para eso queremos que usted entienda con claridad lo que es el acoso laboral, porque muchas veces tenemos confusión al respecto, ¿sí? Tenemos la ley 1010 del 2006 que define el acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo, un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación o inducir a la renuncia. Este es el concepto global y el resumen de lo que es el acoso laboral, ¿sí? Entonces, recordar que es una conducta persistente y demostrable y que genera todas estas consecuencias que vemos en los últimos tres renglones del párrafo, para que lo tengamos súper presente y no tengamos ninguna confusión. Ahora, lo que no es acoso laboral, entonces recordarles actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores sobre subalternos. Sí o sí tenemos que tener un jefe a cargo que nos tiene que mandar, que nos tiene que enviar a hacer diferentes actividades dentro de mi labor. Entonces, eso no se considera acoso laboral. La segunda nos habla de la formulación de exigencias razonables de fidelidad. Resulta que la empresa cuenta con políticas de confidencialidad o con alguna información que no se puede estar compartiendo con la competencia ni con otra persona que esté por fuera de la empresa, porque es una política, es una conducta que tiene que guardarse de fidelidad. Si yo no la guardo, entonces estoy incumpliendo, y el exigirle a usted que cumpla con esa fidelidad laboral tampoco se considera acoso laboral. Formulación de circulares o memorandos de servicio encaminadas a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos. Entonces, porque de pronto usted llegó muchas veces tarde, porque de pronto no gestiona su labor como debería ser, ¿sí? Entonces, esto es evidencia que obviamente tengo que pasarle un memorando, un llamado de atención, y al hacer esa gestión, y porque hace parte también de lo que pueda tener su contrato, que es lo que dice al final de esta diapositiva, el exigirle que cumpla con eso, y el de pronto se me presentaron varias situaciones con el trabajador, tengo que pasarle su memorando o su llamado de atención, entonces esto no se consideraría así, acoso laboral, perdón. Solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución. Entonces se llega a un común acuerdo si tengo que cumplir en 10 minutos más de trabajo o entregar un trabajo que es súper urgente, ¿sí? Dependiendo de la actividad que se tenga que hacer, pero es en común acuerdo, no es algo que yo diga, es que sí o sí tiene que hacerlo porque es algo extra, ¿sí? No es nada de mis funciones, es algo extra, pero yo llego a común acuerdo tanto con el trabajador como el empleador. Entonces, en este caso tampoco se considera caso de acoso laboral. ¿Listo? Para que también lo tengan súper presente. Tenemos también lo que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestro vigía. El vigía es quien encamina todas esas condiciones para las medidas de promoción y prevención, las actividades que realiza de bienestar, de seguridad y salud en el trabajo, juntamente con el líder del sistema que está gestionando todas las actividades para que se cumpla un plan de trabajo, un cronograma de capacitaciones, un liderazgo de pausas activas, ¿sí? Entonces, básicamente son todas esas condiciones importantes que podemos tener presentes a través de nuestro vigía o comité de seguridad y salud en el trabajo. Nuestra brigada de emergencias consiste en que son promotores de prevención en caso de alguna situación de emergencia que se nos pueda materializar. Además, que da el soporte logístico del plan de emergencias de acuerdo a todas las situaciones que se nos puedan presentar.
dentro de las instalaciones y fuera a sus alrededores, con botiquines, tintores, prácticas de simulacros, ¿sí? Entre otros. Tenemos nuestras prestaciones, las prestaciones de la ARL, en este caso, nuestra administradora de riesgos laborales, que consiste en las prestaciones asistenciales, que son las que ustedes pueden ver en pantalla, y las prestaciones económicas siempre y cuando resulten de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Eso es súper importante que lo tengamos presente. Enfermedad laboral o accidente de trabajo. Están los conceptos importantes. Estos conceptos nos hablan, de acuerdo al decreto 1072, como una retroalimentación, una realimentación de lo que es el acto y la condición insegura. Entonces, recordarles, el acto es algo que nosotros hacemos que no está bien. La condición insegura es algo que está dentro de nuestro ambiente de trabajo, nuestro puesto de trabajo, de pronto alguna herramienta, elemento que tengo que usar en mis labores que no están en óptimas condiciones, es una condición insegura. La enfermedad laboral, que es la contraída como resultado de los factores inherentes a mi actividad de trabajo, ¿sí? Eso no es de la noche a la mañana y no lo decido yo, ni lo decide la empresa, lo decide es un médico de la EPS. ¿Listo? El peligro es la fuente de acto o situación de potencial de daño. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de que un evento se me materialice. Y el incidente es el suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido el daño. Quiere decir que el incidente nunca me genera cualquier tipo de lesión. El incidente puede pasar, pero menos mal que no me lastimé, ¿sí? O que no se me dañó esta herramienta, este elemento de trabajo. Eso es un incidente. Y tenemos lo que sí es un accidente de trabajo que siempre me va a generar cualquier tipo de lesión. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la norma, es un suceso repentino, es algo que es de un momento para otro y que produce en nosotros cualquier tipo de lesión orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica, la invalidez o la muerte, que ya es lo más grave. Pero entonces es cualquier tipo de lesión, empieza desde algo muy pequeño y es importante que lo podamos reportar, ¿sí? Desde un golpe, desde un moretón, desde que me corté, ¿sí? Entonces esto hay que reportarlo a la ARL. Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Resulta que no hacía parte de mi contrato ni dentro de mi jornada laboral, pero mi jefe me envió a hacer tal actividad. Durante ese momento se me materializó un accidente, se considera accidente de trabajo y hay que reportarlo a la RL. ¿Cuándo es la excepción? Cuando yo pido permisos para citas médicas, cuando pido permisos para alguna situación familiar, ¿sí? Durante ese trayecto, durante ese tiempo, si se materializa algo, no se considera accidente de trabajo. Aquí yo les tengo una imagen para que puedan visualizar los actos y las condiciones que pueden verse de acuerdo a los conceptos del decreto 1072. Entonces vemos en cada una de las posiciones de los puestos de trabajo las condiciones inseguras, vemos también las personitas que no están optando por las posturas correctas, también el tema de las condiciones de orden y aseo, el extintor, ¿sí? Entonces vemos varias cosas que es necesario identificar a la hora de yo trabajar. Tenemos nuestro formato de autorreporte de condiciones de seguridad y salud. En esta presentación, en este espacio, queremos promover que usted como trabajador o como contratista pueda tomar un momento de su tiempo y diligenciar este formato. Este formato consiste en una herramienta de comunicación interna, la cual nos dice qué condición de seguridad o qué condición de salud pueda tener para laborar, ¿sí? Para gestionar las actividades en la empresa. Entonces podemos tener que un dolor muy fuerte de cabeza, ¿sí? Entonces, algo que me impida laborar, obviamente normal en mi trabajo, porque si es algo leve, algo que no tenga que ver con mi trabajo, pues la recomendación es que usted pueda visitar o sacar cita con su EPS, ¿sí?
Pero lo ideal es que nos cuente en qué condiciones pueda estar de salud o qué elemento de su puesto de trabajo requiere alguna revisión, algún mantenimiento, etcétera, etcétera. Para poder legalizarlo, para poder dejar la gestión ante el Ministerio de Trabajo, es necesario que usted pueda diligenciar este formato que es muy sencillo y lo puede encontrar con la Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el líder del sistema, ¿sí? Es importante. Tenemos el procedimiento para el reporte de accidentes de trabajo, entonces para que también lo anoten y lo tengan súper presente. Lo primero es informar al jefe inmediato, el líder de seguridad y salud en el trabajo, de manera inmediata. Tenemos 2 días, pero es de manera inmediata. Primero es seguir todo el tema de los pasos para la primera atención. Si es algo leve, si se puede manejar con la brigada de emergencias, pues yo recibo primera atención o primeros auxilios con algún miembro o con toda la brigada de emergencias. Tercer punto, reportar a la ARL en la que me encuentro afiliado, como les decía, Colmena, Positiva, Sura, sí, dependiendo. Entonces es importante que en este caso pues ya pasaría desde que yo notifico a mi líder o a mi jefe inmediato, ya nosotros nos encargamos de ese proceso para que usted lo tenga presente. Dirigir al trabajador al centro asistencial si es algo muy grave o si es algo que requiere revisión, pues entonces enviamos a la persona al centro asistencial o enviamos a un médico para que lo pueda revisar desde las instalaciones de la empresa. Quinto, recibir atención y solicitar epicrisis e incapacidad si hubo lugar a ella. Sexto, entregar soportes del líder de seguridad y salud del trabajo, de pronto incapacidades, de alguna situación, de algún medicamento que tengo que tomar y que tenga que saber la empresa. Entonces es importante que lo podamos tener presente. Los peligros, entonces biológico por virus, parásitos, bacterias, independientemente que continuemos o no continuemos en pandemia, tenemos situación de riesgo de exposición biológica. Entonces, el lavado de manos es muy importante. Si yo tengo gripa, ¿sí? Así sea solamente gripa, si solo sea un resfriado, el uso de tapabocas es fundamental, ¿sí? Porque tengo que pensar en el otro, ¿sí? Biomecánico, posturas inadecuadas, movimientos frecuentes que podemos optar nosotros a la hora de digitar o si estamos en el área de bodega, dependiendo del área o del cargo que tenga, también tengo una exposición más alta o menos, de acuerdo pues a esas funciones. La condición de seguridad también por las escaleras, los pisos y las instalaciones, pues es un origen, una fuente potencial de daño, independientemente que me vaya a generar algún tipo de caída o de golpe, está siempre latente. Entonces recordemos lo que es ese peligro. Tenemos entonces físico por iluminación también, exceso de luz en puestos de trabajo o falta de ella en los puestos de trabajo. Entonces, dependiendo de donde yo esté ubicado, la exposición que tengo de iluminación es físico por exceso o por deficiencia. Si no, pues no aplica, pero esta es una definición importante que la tenemos que tener presente también. Psicosocial, carga mental, rutina, demanda del trabajo, estrés laboral, fenómenos naturales, sismos, granizadas, incendios. Es algo que no podemos decir lo controlo porque ya llegan 5 minutos, sino que es algo que pasa de repente. Entonces, para que nos actualicemos en esto y lo tengamos también ahí súper presente. Mecánico para el área de bodega, herramientas, maquinaria, uso de montacargas en este espacio público, robos, hurtos, amenazas. Afortunadamente no es tan alto este nivel de riesgo porque estamos dentro de zona franca. Sí, es un espacio que nos sirve muchísimo pues para el tema de seguridad. Con respecto al uso de los elementos de protección personal para quienes apliquen lo mismo, recordarles que este funciona como un equipo dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos, ¿sí? Entonces no es algo que decimos que si tengo las botas de seguridad me va a evitar, me va a impedir que se me materialice algún accidente. No, pero si tengo mis elementos de protección personal correctamente y en el momento que es haciendo mis labores, si llega para aparecer alguna situación de emergencia, algún accidente, el contacto que yo tengo con ese riesgo
y mi miembro del cuerpo pues va a disminuir mucho, ¿sí? Lo mismo con el casco, con los guantes, con los elementos necesarios para mi labor, ¿sí? Sea que yo tenga un espacio muy grande, un espacio muy pequeño, de 5, de 10 minutos. En este caso, en el área de bodega, es importante que pueda contar con mis elementos de protección personal porque los accidentes o las emergencias no avisan. Entonces, es más como de cultura. Tenemos el manejo de emergencias, el plan de emergencias, está constituido pues, por varios aspectos importantes, por unos planes operativos normalizados que en su momento les vamos a compartir. En este espacio que es a grosso modo es para que ustedes conozcan en qué consiste nuestro sistema de gestión, para que retroalimentemos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y darles la bienvenida, obviamente, a nuestras empresas, a nuestra empresa. Entonces tenemos que también están los elementos de esas emergencias, está para los botiquines, la camilla de emergencias, la señalización, los extintores, ¿sí? Que son los elementos con los que contamos para esas situaciones. Punto de encuentro, entonces el punto inicial es el parqueadero, sí que está en la parte de afuera de la empresa, de las instalaciones, y el punto de encuentro secundario está la zona verde, en donde también podemos ubicarnos, pues saben que es un espacio bastante amplio, entonces podemos hacer también el ejercicio en cualquiera de los dos. Entonces, tenemos a grosso modo, como les decía, cuáles son estos pasos a seguir en caso de alguna emergencia. Conservar la calma, suspender inmediatamente la actividad que esté realizando, suspender el funcionamiento del equipo a su cargo, del equipo de cómputo, ¿sí? Cerciorarse de tener sus documentos de identificación, recuerde las rutas y salidas de emergencia, rutas de evacuación, inicie el proceso de evacuación de manera organizada, desplácese las rutas de evacuación rápidamente. Hágalo por su derecha sin correr y sin gritar. Por ningún motivo se devuelva. Esté atento a las instrucciones de la brigada de emergencias. Si estamos siendo liderados por algún brigadista de zona franca, entonces lo hacemos. Diríjase al punto de encuentro establecido por la empresa. En el punto de encuentro forme organizadamente. Permanezca en el punto de encuentro hasta nueva orden por parte del brigadista que esté liderando la evacuación. ¿Sí? Entonces, muy atento a esas indicaciones. Ya vamos terminando, entonces tenemos medidas de bioseguridad que siguen vigentes, ¿sí? Al día de hoy. Entonces tenemos importantísimo el lavado de manos, en la ventilación que podamos tener natural, pues aprovecharla, ¿sí? La vacunación con esquema completo, ¿sí? Y su refuerzo es importante. Se ha demostrado que ha dado un gran avance debido pues al estado de vacunación de las poblaciones, el autocuidado mental, sí, porque pues todo el tema de la pandemia, el sinsabor, el saber si hoy estamos bien, mañana no, es muy impredecible, podemos mejorar o empeorar en cualquier momento, pero cuidar nuestra salud mental, teniendo esos espacios en familia, esas recreaciones, no dejándonos de pronto agobiar mucho por las noticias, hacer actividades compartir con nuestros hijos, con nuestros familiares, es muy importante, sino encerrarnos en una cosa por esta situación. Y el reporte de los síntomas. El reporte de los síntomas los vamos a seguir realizando cuando tengamos esas situaciones de no solamente un día, sino más de un día que contemos con tos, con dificultad para respirar, con dolor de garganta, con síntomas de fiebre, ¿sí? Con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, ¿sí? Entonces, que continuemos reportando estos síntomas únicamente cuando los presentemos, ¿listo? A través, pues, del medio que ya hemos destinado para tal fin, que les vamos a compartir. Y las actividades de promoción y prevención. Estos estilos de vida y trabajo saludable que están dentro de nuestro plano, en nuestro programa de estilos de vida,
La realización de los exámenes médicos ocupacionales es importante, por eso les pedimos que cuando vayan ustedes puedan comunicarle al médico ocupacional de pronto alguna situación de salud importante que tienen que dejar en el concepto con las recomendaciones, porque eso nos llega a nosotros como el área de seguridad y salud en el trabajo y por eso pues nosotros podemos evidenciar esas condiciones importantes, ¿sí? Importancia del adecuado lavado de manos, el reporte de los síntomas, independientemente sea acerca de gripa o COVID. Eh, Cualquier condición, lo que yo les decía en el formato de autorreporte de condiciones de seguridad y salud, también lo podemos hacer y hace parte de ese reporte de síntomas. Las pausas activas siguen en pie, también hay un mecanismo de comunicación interna para ello y es importante que las continuemos haciendo. Formación y entrenamiento en prevención e intervención en riesgos prioritarios, el seguimiento a diagnósticos de riesgo psicosocial y biomecánico, que son también otros diagnósticos importantísimos dentro de la organización que nos dan a conocer el tema de énfasis osteomuscular, miembros superiores e inferiores y psicosocial, toda la parte mental, demandas cuantitativas y cualitativas de la labor que me pueda generar algún tipo de estrés o cansancio mental y se evalúa pues los riesgos intralaborales y extralaborales en la parte mental, ¿sí? O psicosocial. Muchísimas gracias. Recordemos que el principal cliente de una empresa es quien trabaja en ella, ¿sí? Concienticémonos, miremos la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Recuerden, les recuerdo, si no les había comentado, mi nombre es Linda Menjure, yo soy consultora en seguridad y salud en el trabajo y cualquier cosa quedamos súper atentos. Muchas gracias por su atención.